Hoy es lunes 13 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Asesinan a joven padre frente a su casa en Tuabaja en un sangriento fin de semana. Tiroteo en Servicarro del Mesón en Humacao deja a conductor herido y joven arrestado en la escena. Motociclista baleado en brutal carjacking frente a la plaza El Gandul en Santurce. Hallan cuerpo baleado dentro de un auto en un barranco de Bayamón envuelto en un toldo azul. Capturan al temido fugitivo ratón convicto de asesinato fugado hace 10 meses. Todo esto y más en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo y las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. La noche de ayer domingo se tiñó de sangre en Tuabaja cuando un hombre fue asesinado a tiro frente a su residencia en la urbanización Levittown Lakes, ubicada en la avenida Los Dominicos, en un crimen que estremeció a toda la comunidad. Según confirmó la policía, la víctima fue identificada como Luis Javier Maldonado Rodríguez, de 27 años, quien fue alcanzado por múltiples disparos efectuados con un rifle de asalto, mientras se encontraba junto a su guagua Toyota Tacoma blanca, estacionada frente a su hogar, contiguo a un negocio de nutrición propiedad de su familia. Una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre detonaciones en el área y al llegar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del hombre con varias heridas de bala que le provocaron la muerte en el acto. En la escena se recuperaron múltiples casquillos de bala como evidencia. Maldonado Rodríguez era padre de 3 hijos, 2 varones y una niña, y había sido fichado en el 2023 por un caso de violencia de género, según confirmó la uniformada. La investigación está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón en conjunto con la Fiscalía. Este asesinato figura como el 9º ocurrido durante el fin de semana, elevando a 355 la cifra total de homicidios en lo que va del 2025, una reducción de 28 casos comparado con el año anterior. Solo entre el sábado y el domingo 9 personas fueron asesinadas, 6 el sábado y 3 ayer domingo, mientras que en los primeros 12 días de octubre se han registrado 22 muertes violentas en la isla. Un violento incidente sacudió la mañana de hoy lunes en Humacao cuando un joven de 23 años abrió fuego contra otro conductor mientras ambos esperaban en la fila del Servicarro del restaurante El Mesón, ubicado en la carretera PR3. Según la investigación preliminar, a eso de las 8:10 de la mañana, se recibió una llamada al sistema de emergencias alertando sobre detonaciones en el lugar. Al llegar, agentes municipales encontraron a un hombre de 33 años herido de bala en el pecho dentro de un vehículo Honda color gris. El comisionado de la Policía Municipal de Humacao explicó que el sospechoso, residente de Yabucoa, no huyó de la escena, se quedó sentado en su esquina y fue arrestado por los policías municipales. No puso resistencia y entregó el arma. El detenido tenía licencia de portación para la pistola utilizada en el ataque, aunque no ha ofrecido declaraciones sobre los motivos del tiroteo. La víctima fue atendida en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente transportada al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece recluida en condición de cuidado. La Policía Municipal de Humacao realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continúan con la pesquisa para esclarecer las circunstancias del incidente. Un violento carjacking fue reportado en la madrugada de hoy lunes en la avenida Fernández Juncos frente a la plaza El Gandul en Santurce, donde un motociclista resultó herido de bala tras ser interceptado por un individuo encapuchado. Según la información preliminar de la policía, el perjudicado, que se desplazaba en una motora, fue sorprendido por el asaltante, quien lo amenazó, le realizó varios disparos y lo despojó del vehículo. El ladrón huyó del lugar en dirección desconocida a bordo de la motora robada. La víctima fue transportada de emergencia a una institución hospitalaria tras recibir impactos de bala en las piernas, y su condición de salud no ha sido revelada por las autoridades. El precinto de Santurce llevó a cabo la investigación inicial y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes asumieron la pesquisa para dar con el paradero del responsable y recuperar el vehículo. Este incidente se suma a la creciente ola de robos violentos que se ha registrado recientemente en el área metropolitana, generando preocupación entre los residentes y comerciantes de Santurce.
En una actualización sobre el violento asesinato ocurrido la madrugada de ayer domingo, la policía confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre asesinado dentro del baúl de un vehículo Mitsubishi Mirage gris que cayó por un barranco en la carretera PR 174 en el barrio Guaraguao de Bayamón. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre el incidente y al llegar los agentes encontraron el cuerpo envuelto en un toldo azul dentro del maletero del auto. El hombre, aún sin identificar, presentaba múltiples heridas de bala visibles en el rostro y fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 6 pies de estatura, ojos marrones, barba tipo bigote y chiva y unas 220 libras de peso. Vestía una camiseta, pantalón largo y tenis. En la escena, los investigadores hallaron casquillos de bala de armas cortas y largas, lo que apunta a un ataque ejecutado con extrema violencia. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hizo cargo de la pesquisa, mientras se intenta establecer la identidad de la víctima y determinar el móvil del crimen. La uniformada también confirmó que el vehículo no figura como desaparecido ni hurtado en sus registros oficiales, lo que complica aún más la investigación de este caso que mantiene en alerta a las autoridades del área metropolitana. En una actualización sobre el asesinato reportado la noche del sábado en Dorado, la policía identificó al joven comerciante José Elián Sánchez Díaz, de 24 años, como la víctima que fue ultimada a tiro frente a su negocio en un hecho que ha conmocionado a la comunidad. El crimen ocurrió a pocos pasos del negocio El Caracol, ubicado en la carretera PR 165, cuando Sánchez Díaz se encontraba en el lugar junto a su pareja, quien momentos antes le expresó preocupación por la presencia de un vehículo sospechoso estacionado frente al establecimiento. Minutos después, individuos abrieron fuego contra el joven, causándole la muerte en el acto. Las autoridades confirmaron que el comerciante tenía licencia para portar un arma de fuego, pero no logró utilizarla durante el ataque. Investigadores de la policía continúan recopilando evidencia y revisando cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar y arrestar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades han aclarado que no existen indicios de que Sánchez Díaz hubiera recibido amenazas previas o enfrentar algún conflicto antes del violento suceso. Antes de continuar, recuerda darle like al video, suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Puerto Rico? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. En una actualización sobre una violenta emboscada que sacudió la tranquilidad de Yauco en la noche del sábado, 2 menores de edad fueron asesinados a tiros mientras viajaban en motora por el sector Los Pelá, frente a la urbanización Costa Sur. Las víctimas fueron identificadas como Yaniel Rivera Rodríguez, de 17 años, vecino de la urbanización El Cafetal y estudiante de 4º año de la Escuela Superior Loaiza Cordero, y Yandiel Noel Avilés Rodríguez, de 16 años, residente del barrio Collores, quien no estudiaba. Según el informe de la policía, los adolescentes se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sicarios que les dispararon desde un vehículo con pistolas y rifles de asalto, efectuando alrededor de 60 detonaciones que le causaron la muerte en el acto. Investigaciones preliminares revelaron que ambos jóvenes habían sido perseguidos 1 hora y media antes por agentes municipales tras ser detectados circulando cerca de un parque de pelota con los rostros cubiertos y presuntamente armados, lo que provocó una persecución hasta el residencial Santa Catalina, donde se refugiaron antes de ser emboscados. No se descarta que los autores del crimen son individuos del área que se molestaron porque los menores calentaron el punto de drogas al presentarse armados en el sector. Personal de servicios técnicos y del Instituto de Ciencias Forenses levantó múltiples casquillos de distintos calibres en la escena. La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce junto a la Fiscalía. El convicto Ángel Joel Vadillo Vargas, alias Ratón, de 38 años, quien llevaba casi 10 meses fugitivo tras escapar el 15 de diciembre del 2024 del complejo correccional Las Cucharas en Ponce, donde cumplía una condena de 190 años de prisión por asesinato, fue finalmente capturado ayer domingo por la policía. La detención ocurrió en el residencial Manuela Pérez en Atorrey, cuando agentes del precinto de Atorrey Este intervinieron con el hombre por una infracción de la Ley 22 de Tránsito. Durante la intervención
intervención, Vadillo Vargas alegó ser dominicano y afirmó no tener estatus migratorio definido, por lo que los oficiales lo trasladaron a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Guaynabo, donde se descubrió su verdadera identidad. El prófugo era buscado desde diciembre por haberse fugado de la cárcel, donde cumplió una sentencia impuesta por el brutal asesinato de Eliomar Núñez Hernández, vecino de Moca, ocurrido en la madrugada del 4 de marzo del 2013 en el Parque Colón de Aguadilla. En aquel crimen, Vadillo Vargas y dos cómplices llegaron armados y abrieron fuego, asesinando a Núñez Hernández en el acto e hiriendo a otro hombre con al menos 15 disparos. Tras confirmarse que el detenido era el fugitivo conocido como Ratón, agentes del ICE lo entregaron a las unidades de arrestos y extradiciones de la policía en coordinación con la División de Arrestos Especiales del Departamento de Corrección. Vadillo Vargas fue reingresado de inmediato a la sección de máxima seguridad conocida como el Monstruo Verde en Las Cucharas, el mismo complejo penitenciario del cual se había fugado. La exitosa captura fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el ICE, que lograron ubicar y detener al convicto tras casi un año de intensa búsqueda. Las autoridades informaron que fue arrestado Brian Torres Reyes, de 31 años, contra quien pesaba una orden de arresto por maltrato a personas de edad avanzada y la ley de armas, por portación y uso de armas blancas. Según el informe oficial, los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, cuando Torres Reyes amenazó a su propio padre, un hombre de edad avanzada, utilizando un palo como arma. La rápida intervención de las autoridades permitió su captura y posterior comparecencia ante una jueza del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $400,000, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado en el complejo correccional de Ponce. La vista preliminar del caso fue programada para el 23 de octubre. Este arresto forma parte de los esfuerzos de la policía y el Departamento de Justicia por atender con firmeza los casos de violencia intrafamiliar y maltrato contra adultos mayores en Puerto Rico. La policía informó que un hombre de 32 años fue acusado por maltrato a personas de edad avanzada tras un incidente ocurrido el pasado 10 de octubre en el municipio de Atillo, donde presuntamente agredió a su madre sexagenaria. Según el informe oficial, el imputado fue identificado como Cristian Díaz Cortés, quien habría roto varias pertenencias de su madre de 63 años, la tomó por el cuello y la empujó durante un altercado dentro de la residencia familiar. La fiscalía presentó el caso ante una jueza del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa por maltrato hacia personas de edad avanzada y le impuso una fianza global de $50,000. Al no poder prestar la suma, Díaz Cortés fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el 27 de octubre. Las autoridades recalcaron que este tipo de casos continúan siendo prioridad para la policía y la fiscalía en su esfuerzo por proteger a los adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar en la isla. Durante la madrugada se registró un crimen violento en Santurce cuando un hombre perdió la vida tras ser apuñalado en el pecho en hechos ocurridos cerca de una megatienda en la avenida Roberto H. Tots, según confirmó la policía. Una llamada recibida a eso de las 4:40 de la madrugada alertó a los agentes del cuartel sobre una persona herida que había sido trasladada de emergencia a un hospital del área metropolitana con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre, quien al momento no ha sido identificado, falleció mientras recibía asistencia médica en el Centro Médico de Río Piedras. Las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas y los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan junto al fiscal de turno asumieron la pesquisa y continúan recopilando evidencia, entrevistando testigos para identificar al responsable de este violento suceso que vuelve a poner a Santurce en el foco de la violencia urbana en la capital. Un accidente de carácter grave con peatón fue reportado por la policía a las 12:11 de la madrugada de hoy lunes en el Camino Valenta, intersección con la carretera PR-102 en Cabo Rojo, dejando a una joven de 18 años con heridas severas. Según la información preliminar, la víctima fue identificada como Yaisabel Santiago Méndez, residente de Hormigueros, quien se encontraba sobre el bonete de un vehículo conducido por Noelis Martí Collazo, cuando ésta inició la marcha y frenó de forma súbita, provocando que la joven
cayera al pavimento y sufriera lesiones de gravedad. Santiago Méndez fue trasladada de inmediato al Hospital La Concepción en San Germán, donde el médico de turno le diagnosticó con múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo, ordenando su traslado al Centro Médico de Río Piedras para tratamiento especializado. Las autoridades informaron que a la conductora no se le realizó la prueba de aliento en el lugar. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez se hicieron cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente, que ocurrió durante la madrugada en una zona con poca iluminación y escaso tránsito vehicular. La policía investiga una brutal agresión ocurrida a las 6:45 de la mañana en la avenida Los Dominicos, frente a un negocio de bebidas en la urbanización Levittown en Toabaja, donde un joven de 22 años resultó gravemente herido en el rostro. Según el informe preliminar, los agentes fueron alertados por personal médico de una institución hospitalaria local, luego de que el perjudicado, identificado como Yandre Medina, llegara inconsciente y con visibles traumas faciales tras ser atacado por varios individuos en el lugar. Medina presentaba múltiples golpes y posibles fracturas en el rostro, por lo que fue trasladado a otra institución médica de mayor nivel para recibir tratamiento especializado. Las autoridades no han revelado el motivo de la agresión ni si hay sospechosos bajo custodia. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón asumieron la pesquisa y continúan recopilando evidencia y testimonio para esclarecer circunstancias del violento ataque ocurrido en plena vía pública de Toabaja, una zona que recientemente ha sido escenario de varios incidentes violentos. Agentes de la policía adscritos al precinto de Bayamón Sur investigan una violenta agresión reportada a las 4:18 de la madrugada en el negocio Fría Restaurant, ubicado en la avenida Santa Juanita en Bayamón. Según el informe preliminar, los agentes fueron alertados por personal de una institución hospitalaria, luego de que una mujer identificada como María de la Cruz fuera ingresada tras sufrir una brutal golpiza mientras compartía en el establecimiento. La víctima relató que fue agredida con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo, lo que le provocó pérdida de conocimiento. Tras ser atendida por personal médico, se le diagnosticó una fractura en el área de la nariz y otras lesiones. Al momento, no se han revelado detalles sobre el agresor ni el motivo de la pelea. El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que continúa con la pesquisa para esclarecer los hechos y dar con el responsable de este violento incidente ocurrido en plena madrugada. Un violento robo a mano armada fue reportado esta madrugada en la carretera PR 146, kilómetro 27.5 del barrio Cordillera en Ciales, donde un hombre fue despojado de su motora bajo amenaza de muerte. Según el informe preliminar de la policía, la víctima transitaba por la vía cuando fue interceptada por dos individuos que se desplazaban en otra motora. Los asaltantes se le acercaron por el lado izquierdo y realizaron varios disparos al aire, obligando al perjudicado a desviarse hacia la acera del lado derecho de la carretera. Acto seguido lo intimidaron y lo despojaron de su motora antes de escapar con rumbo desconocido. Agentes del distrito de Ciales, en unión a la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, asumieron la investigación y trabajan para dar con los responsables y recuperar el vehículo robado. Este incidente se suma a la reciente ola de robos y carjacking reportados en la región central del país, que mantiene en alerta a las autoridades y a los conductores que transitan por las carreteras durante horas de la madrugada. Un indignante caso de violencia familiar fue reportado la tarde de ayer domingo en Bayamón, donde un anciano de 84 años denunció haber sido agredido y amenazado de muerte por su propio hijo, en hechos ocurridos dentro de su apartamento en el condominio Colinas del Sol. Según el informe preliminar de la policía, el octogenario relató que su hijo le exigió dinero y al negarse, este lo atacó físicamente en distintas partes del cuerpo, provocando que cayera al suelo. Acto seguido, el agresor presuntamente sacó una navaja, lo amenazó de muerte y le volvió a exigir dinero. La situación se detuvo cuando la hija del anciano entró al apartamento, momento en que el atacante huyó del lugar. Aunque no se han efectuado arrestos hasta el momento, el precinto policíaco de Bayamón Sur realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes asumieron la pesquisa. Las autoridades evalúan presentar cargos por agresión y amenaza bajo la ley de armas, en un caso que resalta el aumento de incidentes de violencia intrafamiliar contra adultos mayores en Puerto Rico.
Agentes de la policía investigan un incidente violento reportado en horas de la noche de ayer domingo, cuando un hombre de 30 años resultó herido de bala en el residencial Candelario Torres en Naranjito. Según el informe preliminar, el perjudicado relató que se encontraba en la parte posterior del complejo residencial cuando desde el interior de un vehículo color blanco, alguien abrió fuego contra él realizando al menos 6 disparos. Uno de los proyectiles lo alcanzó en el pie izquierdo, por lo que fue transportado de inmediato a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno, quien indicó que su condición es estable. El Distrito Policíaco de Naranjito realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quien asumió la pesquisa. Las autoridades trabajan para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del ataque, que mantienen alerta a los residentes del área. Un escalamiento fue reportado en horas de la madrugada en el negocio Strawberry Sweets, ubicado en la avenida Paseo de los Gigantes en Carolina, donde delincuentes lograron acceso al interior del establecimiento y se apropiaron de una considerable suma de dinero en efectivo. Según el informe preliminar de la policía, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:22 de la mañana, cuando el querellante llegó al local y descubrió que el cristal de la puerta principal había sido roto con un bloque. Al inspeccionar el interior, constató que los individuos sustrajeron $5,827 en efectivo correspondientes al petty cash del negocio, aunque los daños ocasionados a la propiedad no fueron estimados de inmediato. Las autoridades indicaron que el impacto del objeto utilizado para forzar la entrada causó significativos daños a la estructura frontal del local. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina asumieron la pesquisa y se encuentran revisando las cámaras de seguridad del área para identificar a los responsables del robo. Un hombre de 88 años fue víctima de un ingenioso robo tipo distracción, luego de retirar $4,500 de un banco en Bayamón y ser engañado por una mujer que lo abordó cerca de su residencia en el barrio Mucarabones en Toa Alta. Según el informe preliminar de la policía, el anciano realizó el retiro en una institución bancaria ubicada en el centro comercial Drive-In Plaza y, al regresar a su hogar, colocó el dinero sobre un mueble. Minutos después salió a cerrar el portón de su propiedad cuando una mujer se le acercó alegando que había chocado su vehículo. El hombre salió a verificar el supuesto accidente y, al no encontrar daños visibles, notó que otro individuo aprovechó el momento para abordar un vehículo color gris oscuro y marcharse del lugar. Al regresar al interior de su casa, descubrió que el dinero había desaparecido. Todo apunta a que los delincuentes planificaron el robo tras observarlo salir del banco con el efectivo. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón asumieron la investigación y trabajan para identificar y arrestar a los responsables de este acto de apropiación ilegal. Miles de abonados de Luma Energy amanecieron hoy lunes sin servicio eléctrico en medio de una nueva interrupción masiva que afecta a varias regiones del país. Según el portal oficial del consorcio, más de 15,000 clientes permanecen sin energía, concentrándose la mayor cantidad de apagones en las regiones de Arecibo y Bayamón, que conjuntas superan los 13,000 abonados afectados. Comunidades de municipios como Ciales, Corozal y Morovis también han reportado interrupciones parciales del servicio. Hasta el momento, Luma no ha ofrecido una explicación oficial sobre las causas de la avería, ni un estimado de tiempo para la restauración completa del sistema, mientras cientos de ciudadanos expresan su frustración a través de las redes sociales ante lo que describen como otra mañana sin luz. La empresa indicó que brigadas técnicas se encuentran trabajando para restablecer el servicio lo antes posible, aunque las fallas coinciden con el aumento de la demanda energética y la inestabilidad recurrente que ha afectado a varios sectores en las últimas semanas. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó condiciones del tiempo mayormente estables para el inicio de la semana, aunque advirtió que entre el jueves y el sábado se espera un cambio significativo en el patrón atmosférico con el aumento de la humedad y la inestabilidad, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros más generalizados y tronadas fuertes en gran parte de Puerto Rico. La agencia alertó que hacia finales de la semana aumentará el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas rápidas de ríos, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas de viento en amplios sectores de la isla. Para hoy lunes se anticipa un panorama parcialmente nublado, con lluvias dispersas en la mañana sobre el este y tronadas aisladas en la tarde en sectores del oeste, producto del calentamiento diurno y la convergencia de la brisa marina, aunque una masa de aire seco en niveles medios limitará el desarrollo de lluvias extensas. Cualquier tronada podría generar aguaceros intensos de corta duración y acumulación localizadas de agua. Las temperaturas seguirán elevadas, alcanzando hasta 92 grados Fahrenheit en zonas
zonas bajas y urbanas, mientras que el flujo del sur continuará trayendo aire más cálido y húmedo. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que el riesgo de calor pasará de limitado hoy a elevado o significativo a partir del martes, especialmente en el norte, noroeste y áreas urbanas de la isla. Durante la noche se esperan lluvias dispersas con mínimas de alrededor de 83 grados y para el martes se pronostica un incremento gradual en la nubosidad y las lluvias de la tarde, con posibilidad de inundaciones leves en sectores del oeste. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.